Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3,5 milímetros y un algodón indicado para agujas de crochet de 4 milímetros. También voy a utilizar estos abalorios de madera en 3 colores. ¿Veis? Son de 6 milímetros de diámetro, cada una los que quiera. Estas anillas de madera de 40 milímetros de diámetro. Bueno, y estas bolitas se venden así, en este formato, en una bolsita. Todo esto lo podéis adquirir en cualquier bazar o tienda de manualidades. Bueno, comenzaremos haciendo un anillo mágico. Voy a dejar una hebra de 1 palmo y, ¿veis? Cruzo así, sujeto, introduzco la aguja así y saco la hebra de atrás y ya trabajo una cadeneta. ¿Veis? Y ya dentro de este anillo un punto bajo. Levanto una cadeneta. ¿Veis? Y si vengo aquí a las 2 hebras de mi punto bajo, trabajo otro punto bajo y ya tengo mi falso punto alto. Voy a trabajar 2, 1 y 2 puntos altos más. Tengo 3. ¿Veis? Si tiro se cierra más mi anilla. Y voy a hacer 2 cadenetas de separación. De nuevo repito y vuelvo a trabajar otro módulo de 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenetas y vuelvo a repetir dentro de mi anilla. ¿Veis? Que aparte de la anilla también oculto la hebra. ¿Veis? Y tejo mis puntos alrededor de esas 2 hebras. Dos cadenetas y me falta un tercer grupo, 1 y 2 y tengo el tercero. ¿Y cómo cierro? Pues con 2 cadenetas para cerrar mi vuelta. ¿Veis? Ahora es el momento en el que tiro de esta hebra y ajusto lo que yo quiera. ¿Veis? Entonces el objetivo de hacer el anillo mágico es que así el centro podemos cerrarlo más si tiramos o abrirlo. Entonces con punto deslizado, ¿veis? Vengo aquí a la cabeza del falso punto alto que hice. Repito, ¿veis? Entro aquí siempre cogiendo la espiguita y cierro. Entonces a mí me gusta trabajar vuelta del derecho, vuelta del revés, así que giro y ¿qué hago? Con un punto deslizado me vengo aquí al centro de mis 2 cadenetas, ¿vale? Y veis que me quedo más cerca de esta que de esta al girar porque vengo de aquí. Entonces lo que voy a hacer es levanto cadeneta, trabajo falso punto alto para empezar, ¿vale? Siempre voy a empezar por un falso punto alto y como estoy a este lado, trabajaré 2 cadenetas y voy a hacer 2 puntos altos al otro lado, ¿vale? Continúo haciendo punto alto sobre cada uno de estos 3 que tenía de la primera vuelta antes de las cadenetas. ¿Veis? Punto alto, llego a la siguiente esquina y trabajo 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos
Y de nuevo trabajo en cada uno de estos 3 puntos, haré un punto alto. Y aquí llego a mi esquina, pues trabajo en todas las esquinas igual. 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Y ahora punto sobre punto. 1, 2 y 3. Fijaos, si ya he trabajado todos los puntos y ya me falta cerrar. Entonces, si no tengo claro si he trabajado el último o no, porque veis que queda un poco raro a lo mejor si no lo habéis hecho antes, lo del falso punto alto, cuento y veo que tengo los 2 puntos del aumento de este lado más los 3 que corresponden a estos 3. Entonces, ¿qué me faltaría? Pues aquí en el aumento me falta hacer un punto alto para cerrar con un punto deslizado aquí en el falso punto alto que hice. Y de nuevo me vuelvo a introducir en mis 2 cadenetas con un punto deslizado. Y así la siguiente vuelta la trabajaré desde dentro. ¿Vale? Voy a repetir otra vuelta para que este concepto quede claro. ¿Vale? Fijaos, si nos vamos a la primera vuelta, comenzamos trabajando un falso punto alto y cerrábamos con 2 cadenetas. ¿Veis? Cerramos con 2 cadenetas y para la siguiente vuelta nos introducíamos en las cadenetas con punto deslizado, ¿vale? Y entonces esta segunda vuelta, fijaos, comenzamos aquí haciendo falso punto alto y 2 cadenetas y termino ese aumento. O sea, lo hacía casi completo a falta de terminar con un punto alto y cerrar con un punto deslizado. Y así ya de nuevo me he vuelto a introducir con un punto deslizado. Entonces yo voy a combinar estas 2 vueltas todo el tiempo. ¿Veis? Vuelvo a girar y de nuevo me pasa, ¿veis? Levanto cadeneta, me pasa como en la primera vuelta que voy a trabajar un falso punto alto. Fijaos, son estas 2 hebras del punto bajo. Entonces, de nuevo, como en la primera vuelta, voy a cerrar con las 2 cadenetas. Entonces, trabajo los 2 primeros puntos y ya vengo a hacer punto sobre punto. ¿Veis? Como queda el falso punto alto, lo trabajo ahí y ya trabajo normal, punto sobre punto. ¿Veis? Y una vez que llego a la esquina, ¿qué hago? Trabajo 1 y 2 puntos altos, 1 y 2 cadenetas y de nuevo 1 y 2 puntos altos. Y voy a repetir todo esto, toda la vuelta hasta llegar al punto de cierre de nuestra vuelta. Fijaos, ya he trabajado el último punto de la vuelta anterior y llego aquí, veis que solo había trabajado los 2 últimos puntos del aumento, pues me toca trabajar los 2 primeros puntos altos
2 cadenetas y con punto deslizado en el primero cierro y vuelvo a girar, me vuelvo a introducir con punto deslizado en las cadenetas en el centro de mi esquina, levanto cadeneta, hago punto bajo, cadeneta y otro punto bajo y tengo mi falso punto alto. Y en esta ocasión trabajaré 2 cadenetas y 2 puntos altos en el aumento y cerraré de nuevo con el punto alto antes del que ya he hecho, ¿vale? Si os fijáis, todo el tiempo lo que estamos haciendo es en una vuelta trabajamos, fijaos, en la primera el punto alto, comenzamos con el punto alto después de las cadenetas. Cuando nos íbamos al centro del aumento y al girar trabajamos el punto alto antes de las cadenetas. ¿Veis? Nos lo volvíamos a traer con punto deslizado al centro, giramos y trabajamos el punto alto después de las cadenetas. ¿Os dais cuenta cómo comenzamos siempre justo antes, justo en el punto anterior o en el punto posterior a las cadenetas? Y lo demás lo trabajamos con normalidad. Fijaos, se me ha terminado este ovillo y voy a añadir, primero deshago y dejo mi punto sin terminar a falta de la última lazada, ¿de acuerdo? Entonces cojo mi nuevo hilo y suelo dejar como la misma distancia, ¿veis? Dejo siempre que me falte como un palmo. Y entonces voy a cerrar con las 2 hebras. ¿Veis? Intento siempre, porque yo considero este mi lado derecho, porque la primera vuelta está del derecho. ¿Veis? Tiro un poquito de las hebras de atrás y ya sigo haciendo punto sobre punto. Fijaos, yo voy a trabajar 3 cuadrados como este de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Y esto me mide, fijaos, cada lado del cuadrado, que mide como es cuadrado, miden lo mismo, 23 por, lógicamente, 23. Pero lo que a mí me interesa más también es saber cuánto mide mi diagonal, ¿vale? Que en este caso es unos 31 centímetros. ¿Por qué la diagonal? Porque este bolso se arma, la base de mi bolso será la diagonal y la altura de mi bolso también será la diagonal. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que hacer un cuadrado cada una considerando cuánto mide la diagonal según las medidas que queráis para vuestro bolso, ¿de acuerdo? Fijaos, ahora vamos a ver rápidamente cómo terminar nuestro granny, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí hemos cerrado con un punto deslizado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sacar una hebra lo suficientemente larga, yo suelo dejar un palmo, ¿vale? Y ya podemos cortar, ¿vale? Enhebramos aguja y siempre lo que vamos a hacer, fijaos, es pasar esto hacia mi lado revés
Vale, aseguramos así. Y ahora ya por el lado revés tenemos que ir discretamente. Fijaos. Y lo mejor es ir así haciendo recorrido. Nunca hagáis meter en recto, cojo yo ahora paso la hebra y tiro, porque luego esas hebras pues son mucho más fáciles que se nos salgan y se nos pueda estropear. Así que vamos a seguir haciendo esto un poquito más. Y también, fijaos, tenemos que ir asegurándonos que no se modifique la forma, no se quede ni más tenso ni cambie la forma normal del tejido, ¿vale? Así que ocultaremos de esta manera todo el recorrido que podamos. Esto para la hebra final. Fijaos, ya he ocultado hasta aquí, desde la esquina hasta aquí, y la verdad es que ya me está costando porque ya el trozo de hebra es muy corto. Así que lo primero que hago es, fijaos, giro y vemos que se queda bien, que no me modifica y no se ve nada raro. ¿Veis? Entonces ya este es el momento de cortar. Y ahora tenemos que ocultar la hebra del inicio. Si recordáis, fijaos, si yo tiro un poco veo que viene de aquí, o sea que se ha ido ocultando de esta manera, porque si recordáis la llevamos en paralelo con el anillo mágico en la primera vuelta, así que tendremos que dar, yo lo que suelo hacer es ahora enhebro esta, ¿veis? Por eso había que dejar como un palmo también de inicio mínimo siempre, ¿veis? Y para asegurarme puedo, ¿veis? Voy pasando y puedo dar otra vuelta. Con esto además podría cerrar si quisiera más nuestro círculo, pero también puede ser que se nos deforme. Con esto, así que fijaos, si ya tengo varias vueltas dadas, ya podría venir y cortar.